Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, al cierre. Vamos a refrescar algunas ideas importantísimas que estuvimos desarrollando durante toda la semana, cuyo título general fue Instruyendo a los discípulos en su segunda parte. Y al ponernos en contacto con esos diferentes temas, señores, cuánta bendición hemos recibido, y por eso empleamos siempre este fragmento de cierre para ver esos conceptos importantísimos que estuvimos analizando para nuestro crecimiento espiritual. Y por supuesto, al repasar estos temas y estudiarlos, tenemos esperanza, porque Cristo es el Dios de esperanza. Así como esos personajes se pusieron en contacto con Cristo y salieron diferentes, también nosotros podemos día a día tener ese contacto de amor con el Señor y refrescar que Dios siempre está dispuesto en bendecir a cada ser humano. Aquí en cabina saludamos al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios de estas lecciones. Pastor Machuca, nuestro bondadoso Dios le siga guiando a usted y su familia, a Elsa y sus 2 hijos. La misericordia de Dios no nos ha dejado. En Él hemos sido grandemente bendecidos junto a nuestra bella familia. Y gracias a usted, Pastor Scroggins, y a todo el equipo también por siempre estar pendiente, por tomarnos en cuenta para que sigamos creciendo juntos en este tipo de trabajo que hacemos para el Señor. Y gracias sean dadas a Él, porque siempre nos ha ayudado a salir victorioso por amor a Jesucristo. Hoy concluimos esta parte de la lección. Hemos llegado ya a esta lección de cierre para esta semana. Esta lección instruyendo a los discípulos, parte 2, ha sido de gran ayuda para nosotros. Lo que se ha reafirmado y confirmado en esta enseñanza-aprendizaje de la semana, creo que para mí en lo particular ha sido de ayuda para reafirmar y confirmar esos conocimientos que tanto necesitamos día tras día. Quiero pedirte que puedas acomodarte, ubicarte bien, para que junto a tu Biblia, tu guía de estudio, podamos iniciar el estudio de este día. Amantísimo Padre Celestial, en este momento a tu nombre sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Abrimos nuestras mentes para que estén receptivas al poder y a la guianza del Espíritu Santo. Por eso te rogamos que al estudiar y al repasar esta lección en este día, podamos recibir una vez más la fortaleza y la sabiduría divina. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Detenernos un poquito en el día de hoy, a ver cada segmento, cada sección que estuvimos analizando durante la semana será de gran bendición. Esta semana, recuerden, estamos iniciando con el texto a memorizar, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto nos llevó a pensar que en este mundo lo más importante, lo que puede realizar el Hijo de Dios es saber que en este mundo no vive para sí, vive para servir. Y hablábamos de que el liderazgo cristiano no se fundamenta en que los cargos y los puestos que tenemos es para servirnos a nosotros o para que alguien venga a servirnos, sino para beneficiar y bendecir a aquellos que pueden ser alcanzados con lo que tenemos en nuestras manos. En ese sentido, la dirección, la guía de algún tipo de institución, lo hacemos con el propósito de servir, no para servirnos a nosotros. Y decíamos ese día, pastor, que el liderazgo del cristianismo es diferente a lo de allá afuera, porque afuera pues uno trata de buscar el poder, la fama y los bienes materiales para
para gozar de manera egoísta de las cosas que podrían llegar a nuestras manos, y sin embargo cuando un hijo de Dios le llegan el poder o algún tipo de beneficio, lo hace para compartir con los demás en un servicio abnegado, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y eso fue lo que nos enseñó el texto bíblico a memorizar. También durante esta semana pudimos ver cómo el plan de Dios para el matrimonio no está concentrado de manera específica en lo que el hombre quiere hacer o la mujer quiere hacer por separarse de su compañero o compañera. Más que esto, ver en las formas que los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús para entramparlo y provocarle algún tipo de problema en relación con este punto, porque este punto del matrimonio, del divorcio, ellos no estaban desorientados al respecto al punto, sino más bien que querían usarlo para que Jesús, poniéndolo de una manera clara en problema con Herodes Antipas, el gobernador de la región que estaba en el este del Jordán, pero Jesús, usando este punto, agarró y dio la enseñanza puntual de lo que Dios ha dicho desde el principio, que en el principio constituyó el matrimonio para un hombre y una mujer, naturalmente hombre, naturalmente mujer, que de una manera u otra, si se unen en el vínculo sagrado del matrimonio, la manera de permanecer es que Dios sea el centro, como Dios lo ha hecho, como Dios lo mandó, y no para que estén en los intereses como ellos mismos en algún momento quisieron poner de forma casuística lo relacionado con el punto de en qué motivo, en qué momento se le podría dar divorcio a la mujer, según menciona Deuteronomio 24. Entonces Jesús, más que quedar entrampado con esto que ellos querían tomar en cuenta ahí, le remonta al principio, al Génesis. Y es lo que se mantiene hasta ahora. Para nosotros, el matrimonio, como Dios lo estableció, es la guía, es la fortaleza y es la bendición. Cuando nosotros podemos dar a Dios el centro en nuestras vidas. Ahora, si por alguna situación en la cual el adulterio y la fornicación y otros problemas más vienen a la vida de un ser humano y esto lo afecta y de una u otra manera tienen que recurrir a la intervención divina, lo mejor es obedecer la palabra de Dios por encima de todas esas cosas. Que veíamos en esta semana, en esa lección, veíamos que la posición bíblica todo el tiempo ha sido esa. Jesús nunca ha estado aprobando el asunto del divorcio. Ahora, pero ellos citaron a Moisés. ¿Y quién escribió por inspiración divina a Moisés? Bueno, Moisés escribió de lo que Jesús, el Espíritu Santo, le enseñó. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, citando a Moisés, le dijo, claro, esta es la situación desde el principio. Ahora, le dijo, por la dureza de ustedes, del corazón de ustedes, escribas y fariseos, y del ser humano, entonces fue que Moisés permitió darle carta de divorcio, pero repetimos una vez más la posición bíblica que nosotros encontramos en relación al matrimonio es que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Sin embargo, lo excepcional, el mismo Señor dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés permitió carta de divorcio, y esa fue la posición que nosotros estuvimos analizando en ese día. Claro. Un punto muy importante, pastor, que vimos en la semana fue el trato de Jesús con los niños. Cuando un grupo de madres se enteraron que Jesús estaba por allí, hicieron que sus hijos participaran de esa gran bendición, y resaltábamos el caso tan duro y tosco del trato de los discípulos con esas madres que respondieron a lo que ellos entendían. Jesús está muy ocupado, Jesús no tiene tiempo para los niños. Sin embargo, ante ese trato tan difícil, Jesús reaccionó y dijo, no le impidan a los niños que lleguen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y recordamos ese día que eso debió indignar bastante a Jesús, cuando los mismos discípulos de él, que había enseñado y habían visto la forma de él tratar con los seres humanos, pues le indignó, pues Jesús pensaba en su situación cuando se dio cuenta que estuvo siendo niño a punto de perder la vida, porque un gobernante había dado un decreto de que esos niños debían morir. También el caso de Moisés nació bajo un decreto, y cómo Jesús tuvo siendo niño que ser trasladado de un lugar
hacia otro sencillamente para conservar su vida, porque el diablo, siendo niño, quería quitar la vida del Señor Jesucristo. Y entonces mire ahora el contraste, que los discípulos dicen, no traigan esos niños, Jesús está muy ocupado. No molesten al maestro. Claro, y Jesús entonces estableció bien claro cuál es la situación de los niños. No se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Realmente los discípulos se equivocaban. Parecen no entender en el momento, no entendían la enseñanza de Jesús, que está registrada en Marcos capítulo 9 acerca de la necesidad de recibir el reino de Dios como un niño. Es claro y puntual el énfasis aquí, y Jesús insiste firmemente en que los discípulos no deben interponerse en el camino de los niños. ¿Por qué? Porque el reino de Dios pertenece a estos, y porque uno debe recibirlo con la actitud de un niño, probablemente en referencia a la confianza simple e implícita para ser guiado, para ser educado, formado. Indistintamente, a veces tratamos a los niños, nuestros hijos e hijas. Dios, a través de ellos, nos da una gran enseñanza para que nosotros, ya adultos, podamos estar emparentados seriamente, unidos en lo que Dios quiere lograr. Y qué mejor que adoptar una actitud como Dios la enseña y la da acerca de este trato con los niños. También vimos durante la semana el énfasis o la lección, la mejor inversión. Allí en esta lección podíamos ver que el joven rico, el dignatario, dirigente, en su juventud se acercó a Jesús, vino corriendo, vino de rodillas ante el Señor Jesucristo lo amó y vio en este muchacho un prospecto para que pudiera ser un instrumento de la predicación de la justicia, así como los demás discípulos. Pero vimos cómo las riquezas y los intereses mundanales afloraron. La prueba no la pasó, porque el egoísmo en los intereses de este mundo y las riquezas se constituían en su Dios, pastor. Y qué cosa que estas, a su vez, estas riquezas eran parte de lo que lo desviaba a no tener amor por el prójimo de una manera más cabal. Por eso vemos a un Jesús haciéndole referencia al sexto, al séptimo, al noveno mandamiento. Y finalmente recurre al quinto para hacerle referencia a esto que Jesús sabe que él necesita. Este cuidado desmedido y preocupación por las riquezas se constituyeron en su Dios, y no había lugar para el prójimo, incluyendo de manera muy especial el cuidado y lo que tiene que ver con su responsabilidad con su padre y madre, que debía preocuparlo y moverlo a un amor a Dios más completo. Resaltar el caso de que Jesús está hablando acerca de que aquellos que son salvos tienen que guardar los mandamientos. Conforme a algunas teorías que andan por ahí, que cuando uno es salvo, entonces ya no tiene que guardar los mandamientos. Ante la pregunta que se le hizo a Jesús, ¿qué cosa debo hacer para tener la vida eterna?, hubo un reconocimiento de los 10 mandamientos. Los mandamientos sabes, guárdalo. Y algunos dirán, bueno, pues entonces ustedes están hablando de que salvación el por tema obra, de que la salvación por la obra y no por la fe. Ya decíamos ese día que lo primero que se gestó en la vida del joven rico fue la justificación por la fe, porque él reconoció que Cristo es Dios, y ante el pedido que se le da, no es un pedido cualquiera. No es un pedido cualquiera. ¿Cuál es el pedido? ¿Qué cosa debo hacer para tener la vida eterna? Y entonces resaltábamos que el hecho de que este muchacho llamara bueno a Jesús es solo exclusivo de Dios. Antiguo Testamento se reconoce que bueno hay un solo, es Dios. Y el otro acto que usted mencionaba cuando llegó de rodilla en un acto de adoración. Yo diría que lo primero que está haciendo el joven rico es reconocer que en Jesús hay salvación, y ahora el que es salvo tiene que guardar los mandamientos. Y fue un punto ahí donde hubo cierta debilidad. Hubo una declaración de fe al decir que Jesús es el Salvador. Donde hubo algún tipo de problema fue especialmente en el mandamiento que tiene que ver con relación al prójimo, especialmente a su relación con los padres. Y este muchacho se dejó básicamente llevar de las tradiciones y pensaba que con su dinero, llevándolo al templo, dedicándolo a los asuntos religiosos, pensaba que iba a tener la vida eterna. Pero Jesús
le enfocó de manera correcta y le dijo que para poder entrar al cielo tenía que observar esos mandamientos de manera correcta y trató de combatir lo que había en su corazón, que era el egoísmo y solamente pensar que los bienes materiales era para satisfacción propia, personal, y Jesús le dio a entender que las cosas no funcionan así en lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Invierta. Entonces, para la eternidad, su inversión es una vida de servicio, de reconocimiento, y así podrá obtener la vida eterna. Fíjense que la muerte y la resurrección de Cristo es lo que resuelve el problema de la culpabilidad humana. La gracia de Cristo y su victoria sobre la muerte son realmente el poder para que recibimos el poder para la obediencia. A través del poder del Espíritu Santo podemos nosotros tener victoria a través de la obediencia, porque Dios así lo quiere para con nosotros, pero nunca para ganarnos el favor de Dios, como bien lo enseñaban los fariseos y los escribas en aquellos tiempos, que debían ganársela. Y eso lamentablemente afloró en ellos el egoísmo y el interés mercenario de otras cosas que desviaban a Dios. Inmediatamente pudimos ver esta semana también, puedes beber mi copa, haciendo referencia directa a lo que se registra en Marcos capítulo 10, los versículos 32 al 45, cómo estos versículos llevan a una ignorancia de los discípulos la misma responsabilidad que deben tener. Fíjense que están siendo enseñados por Jesús de una manera directa en lo que implica su servicio, su entrega y su obra. Ahora se pasa a lo que tiene que ver con la relación interpersonal que debe existir entre los seguidores de Cristo. Miren cómo ellos mismos usan el mediante de su madre para que se acerque a Jesucristo y pueda decirle, bueno, que en tu reino uno puede acercarse a la derecha y sentarse a la derecha y otro a su izquierda. Y los discípulos aplaudieron esta plancha, bravo, sí. No, usted sabe que no. El interés que había en control y dominio, esto enojó y preocupó también a los otros, porque vieron hacia dónde se dirigían las cosas. Y esto era lo que se replicaba y se veía en todos ellos. En el interés terreno, a primera parte, de ese reino que Jesús establecería. Y qué más que decir que las posiciones humanas, las responsabilidades que tenemos de liderazgo, más que llevarte a ti a concentrarte en ti mismo, en el dominio, en lo que tú puedes tener de beneficio por X o Y acción, debes ver que realmente Jesús, la señal clara que da a través de estas responsabilidades es de servicio, así como Él lo hizo. Esta lección vuelve a entonarnos con lo que tiene que ver con la vida de servicio. Diríamos, y así lo estamos diciendo en esta semana, que el autor se la arregló para llamar la atención sobre lo que íbamos a estudiar ese día. ¿Puedes beber mi copa? Bueno, la gente, los amigos, estarían pensando, bueno, vamos a ver qué tipo de bebida era que tomaba el Señor Jesucristo, y entonces se la arregló. Y cuando uno va al contenido, al argumento que presenta la lección de escuela sabática, pues Jesús le alertó y le habló constantemente de que el reino que él iba a establecer no era un reino terrenal, y las cosas que estarían sucediendo antes de que él ascendiera al cielo, pues ellos tendrían que pasar por esta situación. Y ante el pedido motivado por la madre, decíamos ese día, posiblemente tía de Jesucristo, y llevar a estos dos hermanos para que hicieran ese pedido, fue un pedido muy, muy atrevido. Jesús lo que hace es que se ríe y conversa con ellos, la madre, y dice, bueno, es verdad, ustedes van a tomar de esta copa, que es la copa de la aflicción, del sufrimiento. Y estudiar la vida de los discípulos notamos que sí, ciertamente ellos bebieron, pero el dar el reino y colocarlo en una posición solamente está de parte de Dios. Y desalentó la idea de que debían ocupar puestos terrenales, sino que estaban siendo llamados para una vida de sufrimiento, beber la copa de Cristo Jesús. Y ese prepararse del día a día era un prepararse para el servicio. Ellos lo entendieron a la perfección. Por el momento quizás no, pero más tarde, cuando tuvieron que pasar por momentos difíciles y se chasquearon porque
las posibilidades que tenían ellos de establecer un reino terrenal se desvanecieron y se dieron cuenta después que Jesús está hablando de cosas mayores que los asuntos terrenales. Por eso estudiamos ese día esa gran pregunta: ¿puedes beber mi copa? Noten ustedes que en este tipo de énfasis que se tienen, nos lleva a sacar de nosotros todo lo que involucre gloria humana o deseo humano para nosotros ganar la vida, o por lo menos representar a Cristo de una manera equivocada. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión, ya sea que nos reafirmemos viendo directamente lo que estamos haciendo, corrigiendo con el poder del Espíritu Santo, redireccionando las decisiones que estamos tomando, porque si Jesús no es el centro de nuestra vida y estamos concentrados en un dominio, en posesiones terrenales, en ganar y tener la gloria mundanal, conforme el reino de Dios se va a establecer y nosotros vamos a estar con Jesús y tendremos los mejores puestos, todo eso ya usted sabe lo que implica. Bueno, esta semana, instruyendo a los discípulos, el accionar y el andar de Cristo siempre tenía un propósito importante. Por eso nos encontramos que mientras él estaba ahí caminando por Jericó, los discípulos le acompañaban, se produjo un cuadro bien extraordinario para que ellos entendieran qué es lo que Jesús quería enseñarle. Parte de las enseñanzas de Jesús: ¿qué quiere que te haga? La curación de Bartimeo, el hijo de Timeo, y puntualizábamos que para poder entender bien el asunto había que consultar los complementos de Marcos. En este caso, Mateo, que habla de 2 ciegos, y de Lucas, que habla de un ciego, pero decíamos y puntualizábamos que le impresionó tanto el relato a Marcos que se detuvo para ver la reacción de ese ciego llamado Bartimeo. En el caso de los endemoniados gadarenos, Mateo habla de 2 endemoniados, Marcos y Lucas de un endemoniado, pero la enseñanza es la misma. La actividad intensa con que uno de los dos mantuvo la predominancia en el relato bíblico, y de ahí el hecho de que Jesús relató que cuando la multitud le impedían a Bartimeo que se encontrara con Cristo, mucho más fuerte gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras más se lo impedían, más fuerte gritaba, y hacíamos un fuerte énfasis en esa semana y quisiéramos que tengan muy en cuenta ese punto. Jesús, Hijo de David, para hacer alusión a quién era David, el rey de Israel. Sin embargo, también para hacer alusión a ese hombre misericordioso que puede sanar a los enfermos. La actitud de misericordia que presentaba David ante ciertas situaciones, quisieran recordarla ello en el Mesías prometido llamado Jesucristo, quien curaba a los enfermos, sacaba demonios, y a eso se referían estos ciegos cuando estaban haciendo mención a Jesús, el Hijo de David, que pudo restablecer su vista. Y pastor, decíamos que hay muchas personas que tienen el privilegio de una buena visión, 20/20, una visión muy aguda. Sin embargo, en términos espirituales están más ciegos que el mismo Bartimeo, porque Bartimeo pudo percibir la luz del cielo y recibió la gran recompensa que Dios le restauró la visión. Sin duda alguna, como usted bien ha dicho, Pastor Scroggins, el título de Hijo de David estaba conectado con 2 ideas claras y muy puntuales, de manera específica en relación con la restauración de un rey en el trono de Israel, así como también con que este personaje sería un senador, un exorcista. Y sobre todo es bueno puntualizar que este ciego Bartimeo esperaba a Jesús, o sea, ya había escuchado de Jesús y esperaba un momento clave, una oportunidad clave para que este encuentro le lleve a una acción que él mismo elegiría, porque esta declaración le lleva a ejercer confianza en Dios.
Este tipo de declaración le lleva a tener un deseo de ese encuentro con su Salvador, porque Él resolverá su problemática. Note que desde que se levantó, soltó la capa. Los ciegos, los pobres, las viudas, ese tipo de personas estaban en lo más bajo de la comunidad en aquellos tiempos. Sin embargo, soltar la capa, lo que usa para protección, significa que a quien se van a dirigir lo va a sanar o va a resolver su problemática. Necesitamos ejercer fe y confianza en Dios de una manera más activa, más entregada. Cual ciego Bartimeo, nosotros podemos en este tiempo, esta historia nos lleva a la conclusión de la sección de Marcos acerca del discipulado. Y este paréntesis que se inició sanando a un ciego, también vemos cómo concluye sanando a otro ciego. Las dos historias ilustran el hecho de que el discipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos. A veces, no claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con su conducción. Y eso solo lo puede lograr el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Amén. Bueno, solamente lanzar el desafío que esta lección de la semana pueda ayudarnos a enfocarnos en una vida de servicio. No acumulemos riquezas en este mundo. La mayor riqueza es la transacción que hacemos día a día a favor de los demás, que es un depósito que se nos hace para el reino de los cielos, y es una gran bendición saber que el Señor siempre está dispuesto a guiar a sus hijos en la ancha faz de la tierra. Llegamos al final de este repaso. Esperamos que el Dios del cielo pueda guiar nuestras vidas hoy, mañana y siempre, y le invitamos a orar. Padre, estamos cerrando con esta lección. Muchísimas gracias por lo aprendido. Esperamos poner en práctica ese conocimiento y no solamente quedarnos en la parte teórica. Practicar lo que Cristo practicó mientras estaba en esta tierra debe garantizarnos a nosotros un acercamiento más profundo a aquel que es dador de la vida. Esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.